Saludos, estimados. Hagamos la tercera parte de la documentación sobre la lectura de Marx. Y retomemos. Haciendo la segunda sección del primer capítulo sobre la ideología alemana, hacemos la siguiente lectura. Voy a abreviar. Es el quinto párrafo de la cuarta sección, que dice la división social del trabajo y sus consecuencias, la propiedad privada del Estado, la enajenación de la actividad social. Quinto párrafo. Finalmente, la división de trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de que mientras los hombres viven en una sociedad formada espontáneamente, mientras se da por tanto una separación entre el interés particular y el interés común, mientras las actividades por consiguiente no aparecen divididas voluntariamente, sino por modo espontáneo, los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil que lo sojuzga, en vez de ser él quien lo domina. Bueno, entonces aquí nos encontramos dentro de la terminología que ya venimos manejando, donde la división de trabajo se presenta como esta clasificación y enajenación, ya que el ser humano está trabajando a través de lo que se podría catalogar como los intereses de su relación con los medios de producción, y no, como se ha pretendido decir, alrededor de lo que se puede entender como un interés común. En esta sección nos quedamos. Ahora, profundicemos un poco dentro de esta categoría de enajenación. Esta enajenación aplica a todo ser humano. No hay un ser humano que no se encuentre enajenado. ¿Por qué? Porque la división de trabajo aísla a los individuos en esa categoría con esos determinados medios de producción. Y lo que busca la estructura del comunismo, según la perspectiva de Marx, es librarnos de esa misma categoría en la que nos colocó la división del trabajo. En efecto, citando a Marx, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades, que le viene impuesto y del que no puede salirse. El hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, y no tiene más remedio que seguirlo siendo, si no quiere verse privado de los medios de vida. Al paso que en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello. Ya no nos encontraríamos determinados por la división del trabajo, sino que por nuestra voluntad, por nuestras inclinaciones. Que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado. Y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico según los casos. Esta es la faceta que podríamos encontrar más dada hacia el futuro de Marx, que básicamente el argumento que a través de las tecnologías que se caracterizan por la industria y la satisfacción de nuestras necesidades inmediatas, pues el ser humano ya no se va a ver obligado, o el antropos ya no se va a ver obligado a subdividirse dentro de las categorías de la división del trabajo y por lo tanto se puede prestar a satisfacer sus propios deseos. Por lo cual, al encontrar no deseos, sus inclinaciones, pero al encontrar sus necesidades satisfechas, pues ya se puede trabajar a través del bien, por el bien común, porque no va a ser que cada gremio va a estar jalando para sus intereses particulares. Por lo tanto, la enajenación ya no se puede dar. O queda castrada. Siguiendo con la otra parte. Quinta sección. Desarrollo de fuerzas productivas como premisa material del comunismo. Dentro de esto solamente hay que recordar dos facetas que encontramos eh, dentro de la teoría comunista de Marx. Y es que para que este proceso se dé, se tiene que crear una sociedad, un gremio de enajenados, en una condición insoportable. Y la diferencia entre los enajenados, entre los desposeídos y los que poseen debe ser gigante. Para que esto se dé, se tiene que dar dentro de la estructura de la industrialización.
que va a generar, según la perspectiva marxista, esta clase de desposeídos que se van a volver en la mayoría. Entonces tienen que existir. Y las condiciones de ellos deben ser insoportables para que se pueda generar el cambio, esta revolución histórica universal. Pero la segunda categoría es que debe ser universal. No se puede dar en un aspecto regional, no se puede dar en un aspecto aislado. Porque así como la industrialización es también una característica universal. Y así como la industrialización se presenta en una localidad y la actualización de esa localidad afecta a aquellos vínculos que tiene esa misma localidad, el comunismo tiene que responder a esos vínculos desde la perspectiva marxista que presenta la industrialización. De cierta forma, lo que se está expresando aquí es lo siguiente. Los cambios económicos que suceden en China, por mencionar, en China continental, afectan la situación económica de Canadá, por dar otra mención. ¿Por qué? Porque el capitalismo funciona en una estructura universal. Para que se pueda responder a esta estructura universal, la revolución, para que sea comunista dentro de la estructura marxista, debe ser, por lo tanto, universal también. Porque ahora nos encontramos en un plano mundial. Estas son las dos categorías esenciales que hay que comprender y que podemos extraer de la lectura de Marx: la clase de los desposeídos y la pretensión de universalidad de la revolución comunista. Citando a Marx, para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente. Entonces, el comunismo ha sido interpretado como, hasta cierto punto, como un estado, nación en ciertas estructuras, o como una meta utópica, o un ideal al que sujetarse, que podríamos relacionar eso con la meta utópica. Lo que Marx está diciendo aquí es que el comunismo en realidad se representa como esta fuerza de movimiento que busca superar las cosas en ese momento actual. Es la fuerza de cambio, es el movimiento, es el paso, es la revolución. Más que un estado utópico que podríamos catalogar como una de las críticas usuales que se le hace. Pero no es que no haya críticas que se puedan hacer, sino que ahorita estamos haciendo la defensa de sus ideales y después podemos discutir las críticas que se pueden vertir sobre las mismas. Pero primero hay que aprender a comprenderlo a él de la forma más directa posible. Bien. La historia, citando la sexta parte, conclusiones de la concepción materialista de la historia. La historia no es sino solo la sucesión de diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los materiales y capitales de fuerzas de producción transmitidas por cuantas le han precedido. Cuanto más se extienden en el curso de esta evolución los círculos concretos que influyen los unos en los otros, cuanto más se destruye el primitivo encerramiento de las diferentes nacionalidades para el desarrollo del modo de producción. Aquí damos, son la primera lectura, la primera oración de los dos primeros párrafos de esta sexta sección. Y aquí estamos retomando la idea que había vertido antes. Y es la necesidad de que la revolución sea universal, en el sentido de mundial. Esta categoría de la necesidad de la revolución en un sentido mundial obedece a estos intercambios económicos que se estaban planteando de forma breve. Veamos lo que dice aquí. Son lanzados. Este es el ejemplo que da Marx. Cuando yo menciono lo de la China y Canadá, este es el ejemplo que está planteando Marx de forma directa sobre la interpretación de las características internacionales del capitalismo, la industria y la aplicación del comunismo. Se inventa hoy una máquina en Inglaterra. Son lanzados a la calle incontables obreros en la India y en China. Y se estremece toda la forma de existencia de estos estados.
lo que quiere decir que aquella invención constituye un hecho histórico universal. Y vemos también cómo el azúcar y el café demuestran en el siglo XIX su significación histórica universal, por cuanto la escasez de estos productos provocada por el sistema continental napoleónico. Pero también retomemos una de las frases que mencioné antes en la primera lectura. En cuanto más se destruye el primitivo encerramiento de las diferentes nacionalidades. Marx considera que el empuje de la historia es hacia lo universal. Por lo tanto, la respuesta comunista debe ser universal también, porque vemos cómo los efectos o el desarrollo de una industria en un determinado lugar afecta, afecta la producción en otro local. Pero lo que está en el fondo también es la negación de las percepciones de las nacionalidades. Algo que se encuentra aquí es la afirmación de que la creencia de que se posee o se participa de una nación y que ésta debe ser, y que ésta, el ciudadano, debe tenerla como lo más encumbrado, como la nación por encima de todo aquello que se encuentra alrededor de la nación. O sea, mi país es mi país y el que tiene que mandar o tengo que trabajar por mi país. Marx está invitando a que se piense en el mundo. Y la misma creencia de las nacionalidades se presenta como una estructura primitiva. Hay que recordar que el marxismo se encuentra también estructurado dentro, no podríamos llamarlo un esquema positivista, dentro del positivismo en un esquema tradicional, pero sí que copia cierto esquema positivista del desarrollo lineal de la historia. Por lo tanto, Marx está sosteniendo que al llegar el momento de la internacionalización, se estaría rechazando también las posturas nacionalistas inmediatas, ¿no? Por eso, el surgimiento del nazismo en la Alemania posee un gran impacto ante los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, porque el nacionalismo, como el nazismo, como lo interpretamos, presenta ciertas cualidades muy similares, como son una especie de revolución, un nuevo hombre, un nuevo mundo, pero es de índole nacionalista y cerrada dentro de sus fronteras. Entonces representa de cierta forma un terror ideológico que hay que solucionar. Por eso se le da tanto énfasis a la crítica al nazismo y hay cierta rivalidad constante, ¿no? sobre unos ideólogos de uno u otro bando. Ahora, este ejercicio del comunismo como manifestación del cambio o del movimiento hacia el cambio se sostiene bajo la argumentación de que hay productos que son generados en la conciencia, y este producto es el producto de la enajenación. Yo tengo una conciencia de profesor universitario, por lo tanto yo concibo las cosas alrededor de estos intereses. Considero que la universidad es lo más importante en el país, se le tiene que dar un presupuesto más elevado que otras cosas, considero que todos deberían ir a la universidad. Son cosas que obedecen a la clase a la que yo pertenezco. Digo cosas que usualmente cualquiera que participa de esta clase de universitarios sostendría. Para que se disuelva esa percepción enajenada que obedece a mi clase, en este caso, se deben ejercer prácticas reales, por lo tanto, una revolución real. Porque mi conciencia fue generada por prácticas reales. Y para que ésta se disuelva y yo rompa mi grado de enajenación, se tiene que dar una revolución comunista o un proceso. No digo revolución, me refiero a este proceso comunista, como Marx lo definió, para que yo pueda disolver esa conciencia. Claro, esto no lo puedo encontrar de forma aislada a través de la lectura o el ejercicio, sino que las prácticas que me rodean, los medios de producción que me rodean, deben modificarse también. Aquí vale la pena también tomar esta acotación porque Marx da la siguiente definición de esencia. Esencia, fuerza de relación de cada individuo y generación. Entonces, por esencia, dentro de la interpretación marxista, después esto se va a volver más relevante, por esencia, dentro de la concepción marxista, encontramos lo que es el individuo y su correlación con los medios de producción. Definición de esencia. Lo que es bien interesante porque ya no estamos buscando una esencia como esta categoría atómica, inmutable, indivisible, que posee cada individuo, ¿no? Sino que son estos medios
que pueden ir variando según las circunstancias. Para esto, y antes de que se me escape, otra de las críticas que él está haciendo es a no ver la historia en un sentido nacional tampoco, sino acercarnos y percibir lo que es una historia universal. Que después Sloterdijk vierte ciertas críticas ante esa percepción y es hacia la categoría propia de historia universal. Ya vamos a ver por qué, pero más adelante, durante la clase, no en este video. Entonces, ¿por qué es importante entender la definición de esencia como el individuo o la generación relacionada con sus medios de producción o con su ambiente? Porque hay que recordar que este libro va de tesis sobre Feuerbach y se presenta como una crítica. Y una de las críticas que se está expresando en el fondo es hacia una de las expresiones naturalistas de Feuerbach. Entonces, leamos lo que dice Marx aquí de forma directa. Limitémonos a una tesis. La esencia del pez es su ser, el agua. La esencia del pez del río es el agua del río. Pero esta deja de ser su esencia, se convierte ya en medio inadecuado para su existencia tan pronto como el río se ve sometido por la industria, tan pronto como se ve contaminado por los colorantes y otros desechos, como comienzan a surcar los buques, como sus aguas se desvían por un canal, en el que se podría privar al pez de su medio ambiente, interceptando el paso del agua. Entonces, ¿qué es lo que se está expresando aquí? Al contrario de creer que la esencia se encuentra en una especie de llamado naturalista o primitivo, la esencia del ser humano se va modificando. O sea, lo que se está diciendo aquí es que cuando la esencia del pez, o su ser, como lo dice en este caso Marx, es su correlación con el agua del río, hay quienes podrían argumentar que cuando el agua del río se contamina, pues el pez pierde su esencia, pierde su participación con el ser. Pero lo que está diciendo Marx es que no es así. No es tal cosa lo que se está dando, sino que los medios de producción o el ambiente que rodea al pez cambian. Pero esa es su nueva esencia. Entonces vemos cómo la esencia del pez muta con el tiempo, muta según el ambiente, porque los medios de producción van cambiando también. Aquí está esta analogía. No existe esta esencia inmutable. Lo que existe en la historia es la temporalidad y la modificación de la misma. Lo que vemos como evidente es el paso del tiempo. Por lo tanto, el paso del tiempo también tiene que aplicar y modificar lo que es nuestra propia esencia. La única forma, la atemporalidad solamente existe escapando a la realidad material o en la fantasía, que es la que caracteriza al mundo donde dominan las ideas. Bien, estoy pasando a la tercera sección de este primer capítulo. La clase dominante y la conciencia. Ya vamos a terminar, ya terminando esto. La clase dominante y la conciencia dominante. ¿Cómo se ha formado la concepción hegeliana de la dominación del espíritu en la historia? Las ideas, y esto es importante, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Entonces, las creencias religiosas de una época obedecen a los intereses de la clase que posee los medios de producción. Por ejemplo, en una época y en un país en que se disputa el poder, la corona, la aristocracia y la burguesía, en que por tanto se ha dividida la dominación, en una época donde se encuentran varias fuerzas luchando por el poder, se impone como idea dominante la doctrina de la división de poderes, proclamada ahora como ley eterna. Ahora percibimos la división de poderes como verdad evidente, como lo percibimos pues, en ejecutivo, legislativo. Y la verdad es que esta división de poderes solamente obedece a las clases dominantes y sus conflictos, como existen. Esta es la percepción de Marx, claro. Como estas clases dominantes se encuentran en conflictos,
pues la manifestación inmediata de cómo deberían ser las cosas es a través de una división de poderes. Pero ahondemos un poquito más. Cuando la clase dominante es la que posee la fuerza física, la caballería, eh, pues los valores de esa sociedad van a ser los del combate, los del honor, porque los que llevan las de ganar en los combates y en el honor son los más fuertes, son los que se pueden defender. Cuando los valores de la sociedad son dominados por aquellos cuyo valor principal puede ser el de la negociación con fines económicos, pues va a ser el del consenso. Eso es lo que está expresando aquí Marx. La división del trabajo con que nos encontramos ya más arriba y como una de las potencias fundamentales de la historia interior se manifiesta también en el seno de la clase dominante como división del trabajo espiritual y material, de tal modo que una parte de esta clase se revela como la de sus pensadores, mientras que los demás adoptan en estas ideas e ilusiones una actitud más pasiva y receptiva, ya que son en realidad los miembros activos de esta clase y disponen de poco tiempo para formarse ilusiones e ideas acerca de sí mismos. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Una de las características esenciales de una clase dominante es que una se encarga de ser la clase dominante y la otra se encarga de decirle a la clase dominante por qué es la clase dominante. Entonces, si tenemos una clase dominante de reyes, se ocupa de aquellos que creen una ideología, que no se dediquen a ser reyes, no se dediquen al manejo del Estado, pero le digan a los reyes por qué deben ser reyes. Si la clase dominante es de empresarios, hay gente que se tiene que dedicar a la empresa, a hacer el negocio, y después del otro lado tiene que haber un montón de ideólogos que digan, el empresario es lo mejor de la sociedad, un montón de coach o de gente que anda animando y le está diciendo, sí, sean empresarios, esto es lo mejor que puede existir, etcétera, son las personas que generan la riqueza, son los mejores seres humanos, generan trabajo. Se ocupa todo este conjunto de ideólogos. Y esta es la naturaleza. Cada clase dominante se divide en dos. Los que hacen y lo que les dicen a los demás porque ellos deben ser los que hacen o los que ejercen el poder. Ahora bien, si en la concepción del proceso histórico se separan las ideas de la clase dominante de esta clase misma, si les convierte en algo aparte independiente, si los limitamos a afirmar que en una época han dominado tales o cuales ideas sin preocuparnos en lo más mínimo de las condiciones de producción y de los productores de estas ideas, sino por tanto damos de lado a los individuos de las situaciones universales que sirven de base a las ideas, podemos afirmar, por ejemplo, que en la época en donde dominó la aristocracia, imperaron las ideas de honor, la lealtad, mientras que la dominación de la burguesía representó el imperio de las ideas de la libertad, la igualdad, etc. Así se imaginan las cosas la clase dominante, era Marx. Pero la realidad es otra. La realidad es que estas ideas se expresan, pero no son precisamente las que sostiene la clase dominante, sino que son las que son necesarias para que la clase dominante pueda controlar a la clase no dominante, hacerle creer que son las ideas de honor cuando son las ideas de poder, hacerle creer que es la idea de igualdad cuando es la idea de intercambio y privilegio económico. Toda esta apariencia de que la dominación de una determinada clase no es más que la dominación de ciertas ideas, se esfuma naturalmente de por sí tan pronto como la dominación de clase en general deja de ser la forma de organización de la sociedad, tan pronto como por consiguiente ya no es necesario presentar un interés particular como general o hacer ver que es lo general lo dominante. ¿Qué está diciendo aquí? Que nos vamos a liberar de estas ideologías insinceras que funcionan para pregonar los intereses de una determinada clase una vez la enajenación acabe, que es la que obedece pues a la división del trabajo. Una vez que las ideas dominantes se desglosan de los individuos dominantes y sobre todo de las relaciones que brotan de una fase dada del modo de producción, lo que queda como resultado lo que queda como resultado es el factor dominante en la historia es que no son siempre ideas. Resulta ya muy fácil extraer de estas diferentes ideas el pensamiento, la idea, como lo que impera en la historia, presentando así todos estos conceptos e ideas concretas como autodeterminaciones del concepto que se desarrolla por sí mismo en la historia. Entonces, si desligamos a la idea de los medios de producción,
pues sí parece que la idea existe por sí sola, pero en realidad esto es una postura falsa. Lo que pasa es que las ideas nacen para justificar la relación de los medios de producción. Y para cerrar, quiero cerrar como la última cita. Dice, mientras que en la vida vulgar y corriente de todo shopkeeper sabe distinguir perfectamente en lo que alguien dice ser y lo que realmente es, nuestra historiografía no ha logrado todavía penetrar en un conocimiento tan trivial como este. Cree a cada época por su palabra, por lo que ella dice acerca de sí misma y lo que se figura ser. Bien, ¿qué es lo que está diciendo? Que cada vendedor de una tienda, que creo que nosotros en nuestro andar diario manejamos que las personas que dicen ser algo no son precisamente ese algo que dicen ser, que cada quien da una cara que le conviene, particularmente ahora en un mundo de redes sociales. Y eso es algo que cada vendedor, shopkeeper, el término que él utiliza, eh, conoce, pero que aparentemente estos intelectuales que trabajan con las ideas y con el pensamiento, no, pero es porque deciden ignorarlo. Bueno, no es que decidan ignorarlo, pero una vez que esta idea se expresa, es porque no han es porque en ese momento que esa idea se le expresa, es porque en ese momento han decidido ignorarlo. O las motivaciones que los inclinan a ignorar algo tan evidente una vez que se expresa, solo puede obedecer a los propios intereses de esa clase. El clase del interés de los intelectuales es sostener que las ideas viven por sí mismas y son las que dominan las épocas, cuando el argumento de Freud son los medios de producción. Los argumentos de Marx, perdón, son los medios de producción. Muy bien, entonces esto es lo que se nos presenta aquí. Marx argumenta que las ideas y la ideología dependen de nuestra relación con los medios de producción y la única forma de liberarnos de esta tendencia es anulando la división del trabajo que solo se puede dar a través de un proceso comunista. Muy bien, siempre un gusto compartir con ustedes, espero hayan disfrutado de la grabación.